Ya, Tendría mientras tanto, ¿quiénes nos estarían faltando? ¿Quién nos estaría faltando? la Isidora Vidal, el Vicente Urbina y la Antonia Rubio. Ya. Sí, voy a colocar acá mientras tanto, a ver si puedo agrandar un poco. Ya, pero vamos a comenzar porque ya son las 9:03. Entonces tienen su cuadernito, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, lo primero, colocar la fecha. Estamos a 24 del 03. ¿Ya? 24 del 03. La fecha. Sí, Andrea, me faltó una persona. Isidora Vidal, Vicente Urbina, ¿y quién más? Antonia Rubio. Ya. Ya, entonces, hoy día les voy a presentar este PowerPoint con los aspectos más importantes. No vamos a escribir todas las cosas que dice ahí, ¿ya? Son lo que yo les voy a decir. Pero vamos a adentrarlo a un resumen de lo anterior complementado con lo de hoy día, ¿ya? El objetivo, sí. Ahí está el objetivo de la clase que dice analizar el proceso de fotosíntesis y la transferencia de energía. Ese es el objetivo, para que lo vaya escribiendo. ¿Se ve el objetivo? ¿Se ve o no? Sí, tía. Ah, ya, gracias. Entonces anótelo. Objetivo, analizar el proceso de fotosíntesis y la transferencia de energía. Y después que anote el objetivo está el subtítulo, o sea, el título que sería el proceso de fotosíntesis. Ese sería el título. ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Ya estamos listos? Mariana, No, ¿te falta? Parece que sale un poco más rápido cuando les dicto, porque es poquito. listo, tía. Ya, así que yo creo que cuando tengan que copiar algo, se los voy a dictar mejor para que así no tengan que estar haciendo las dos cosas, mirar y escribir, ¿ya? Solo escribir. Ya, a ver, vamos a tratar de pasar. Después vamos a retroceder de nuevo. Esto no lo escriban, ¿ya? Yo les voy a decir cuando tienen que escribir. Dice, condiciones necesarias para la fotosíntesis.
La mayoría de los autótrofos fabrican su propio alimento utilizando la energía lumínica. Recuerden que la energía lumínica es la del sol, ¿cierto? Que dijimos que era de vital importancia para que se produjera el proceso de la fotosíntesis. La energía de luz se convierte en energía química que se almacena en la glucosa. ¿Se acuerdan que dijimos que la glucosa era la savia elaborada? ¿Ya? Que es lo mismo que el azúcar de la plantita. El proceso mediante el cual los autótrofos fabrican su propio alimento se llama fotosíntesis, ¿ya? La mayoría de los seres vivos dependen directa o indirectamente de la luz para conseguir su alimento. Por eso dice ahí que es de vital importancia la luz, ¿ya? Esto sí lo vamos a escribir debajito de lo que pusieron en el título, pero yo se lo voy a dictar, mejor para que sea más rápido, ¿ya? Entonces, debajo del título coloca, la fotosíntesis es un proceso complejo. La fotosíntesis es un proceso complejo. Así no tienen que mirar solamente su cuaderno. ¿Ya? La fotosíntesis es un proceso complejo. Se salta igual una línea. La reacción general se puede resumir de esta manera. La reacción general se puede resumir de esta manera. Ahora sí tienen que mirar, porque aquí está la fórmula química de la reacción de la fotosíntesis, ¿ya? Esa tienen que copiarla igualita como está aquí. Dice dióxido de carbono, que dice 6 CO2, eso es el dióxido de carbono, más 6H2O, que sería el agua, más la energía de la luz, la enzima, la clorofila. Los vayan copiando la fórmula química, ¿ya? La que está en esto tienen que copiar, esto. Igualito como está, yo solo estoy leyendo nomás. C6 más H12 más O6 es la glucosa. Más 6O2, que sería el oxígeno. El O2, pero 6, ¿ya? Ahí sería el oxígeno. Esa sería la reacción general de la fotosíntesis, transformada a su fórmula química. Ya les voy a dejar que copien la fórmula química mientras. Aquí a Vicente, pero no lo veo. Y el Antonio tiene una imagen. ¿Qué pasa con los videos? Tía, Vicente Urbina se va a conectar sin video. Estaba recién hablando con la mamá. Ya, y la Antonia... Ay, tía, es que yo tengo un problema. Ya, por eso tienen que decirme para yo saber, ¿ya? No hay problema. Si Ya, solamente... lo que pasa, sí, que para explicarle, es que lo que pasa es que yo siempre ocupo el computador, Ya. pero mi hermana va a tener a las 10 otra clase de Zoom, Ya. y el computador que yo iba a ocupar, como se le ve la cámara así súper mal, súper, y estoy con mi teléfono y como donde tengo el audífono, se caen, va a ser muy ya, no hay complicado. problema. Sí, no hay problema, no se preocupe, no se preocupe. Voy a decir, diciendo, ya sabemos, no hay problema. Ya, entonces ahí está, como dije, la fórmula para que la escriban. ¿Me falta ya solamente la Isidora? Sí.
Tía Andrea, Dígame, tío. al colocar la PPT en presentación, no se ve más grande. Estoy tratando, pero no. Mira, ahora me resultó. No quería. Ya. Gracias, tío. No me resultaba, no quería. Hace rato que estaba apretando, pero no funcionaba. Ahora me funcionó. Gracias. Ujú. Entonces estaríamos solamente nos faltaría una pura persona hoy día nomás. Sí. Solamente la Isidora. Sí. Después vamos a consultar porque... ¿Cómo vamos con la fórmula? Recuerden que deben copiar solo la fórmula y yo les voy a ir diciendo qué es lo que se va a escribir o no. Algunas son, ya las estuvimos trabajando la clase anterior, entonces es solo para recordar. Vamos a darnos 2 minutitos más, tío, para continuar. Ahí está la Isidora. Vamos a anotar al tiro. Isidora, ya. Estamos completos. Ya. Nos falta 1 minuto para seguir. Ya, entonces voy a continuar. Voy a seguir leyendo y explicando. No escriban hasta que yo les diga, ¿ya? Dice, la luz solar es la fuente de energía que atrapa la clorofila. Recuerden que dice que la clorofila es el pigmento verde en las células que los autótrofos utilizan para la fotosíntesis. Son de vital importancia, le da el color verde a las hojas, ¿cierto? Recuerden que la fotosíntesis se desarrolla o se lleva a cabo en las hojas. El dióxido de carbono y el agua son las materias primas. Eso quiere decir que son de vital importancia, además del sol, para que se produzca la fotosíntesis. Las enzimas y las coenzimas controlan la síntesis de glucosa a partir del dióxido de carbono y el agua. Aquí está. La luz y los pigmentos. La energía de la luz es necesaria para la fotosíntesis, como dije anteriormente, de vital importancia. La luz es una forma de energía radiante. Eso quiere decir que se irradia, va para todos lados y llega donde se necesita. La energía radiante es energía que se propaga en ondas. Hay varias formas de energía radiante: ondas de radio, ondas infrarrojas, ondas ultravioletas y los rayos X.
Cuando la luz choca con la materia, parte de la energía de la luz se absorbe y se convierte en otras formas de energía, ¿cierto? Como dijimos, la energía se transformaba de energía lumínica a energía química. Cuando el sol choca en una célula con moléculas de clorofila, esta absorbe parte de la energía de la luz, convirtiéndola en energía química que se almacena en las moléculas de glucosa que se producen, ¿cierto? La glucosa que, vuelvo a repetir, que era la savia elaborada. Partíamos con la savia bruta cuando las raíces absorbían el agua y los sales minerales, y después, cuando ya absorbía la luz solar, el dióxido de carbono, se transformaba en savia elaborada. Cuando el rayo de luz pasa a través de un prisma, se rompe en colores. Los colores constituyen el espectro visible. Eso es lo que no se puede ver a simple vista. Los colores del espectro que la clorofila absorbe mejor son el violeta, el azul y el rojo. Esos son los colores que absorbe la clorofila que se encuentra en las plantitas. La clorofila es verde porque refleja la mayor parte de la luz verde que incide sobre ella. Así que la luz verde no es tan importante para la clorofila como es la luz de otros colores, ¿ya? Porque ella tiene ese color verde, entonces por eso los otros tres son más de vital importancia. Hay varias clases de clorofila que generalmente se designan como A, B, C y D. Ahí está, hay una imagen. Todas las moléculas de clorofila contienen magnesio. Algunos organismos autótrofos poseen unos pigmentos llamados carotenoides, que pueden ser de color anaranjado, amarillo o rojo. El color verde de la clorofila enmascara otros pigmentos, sin embargo, se pueden ver durante el otoño. Cuando disminuye la cantidad de clorofila. Recuerden que en el otoño ya las hojitas de verde se colocan más café, ¿cierto? Pierden un poco la pigmentación. Por eso dice que disminuye la cantidad de clorofila. No significa que deje de estar, solo que es de menor cantidad, que por eso también cambia de color. Ya, este sí tiene que colocar el título. Después de haber colocado la fórmula, se salta una línea y coloca las reacciones dependientes de luz. Las reacciones dependientes de luz. Ya ese era el título, las reacciones dependientes de luz. Después se salta una línea y coloca, la fotosíntesis ocurre en dos etapas. Ahí están más juntas, ¿ya? Porque estamos viendo solamente los dependientes de la luz. No los pasos de la fotosíntesis, como vimos la otra vez, que era la absorción, la circulación, fotosíntesis y la respiración. Estas dos etapas son solo dependientes de luz. No están integrando los otros, el agua, los minerales, el dióxido de carbono, solo la luz. Entonces, dice, la fotosíntesis ocurre en dos etapas. Dos puntos. Número 1. Concéntrense en lo que estoy diciendo, no miren acá todavía, ¿ya? Porque si no se desconcentran, hagan una pura cosa a la vez. Ya, número 1, la que depende de la luz. Número 1, la que depende de la luz. Y número 2, la que no depende de la luz. Ya,
Ahora voy a leer, dice, las reacciones químicas que dependen de la energía luminosa se llaman reacciones dependientes de luz. Estas reacciones ocurren en las granas de los cloroplastos, ¿ya? Eso obviamente que se encuentra en las hojas, ¿ya? Descripción de las reacciones dependientes de la luz. La clorofila y los otros pigmentos presentes en las granas del cloroplasto absorben la energía solar. La luz aumenta la energía de ciertos electrones en las moléculas de los pigmentos, activándolos, llevándolos a un nivel de energía más alto. Los electrones regresan a un nivel de energía más bajo al pasar por una cadena de transporte de electrones, como ocurre en la respiración celular. Eso es todo lo que sucede durante la reacción de luz. Pero lo importante que tiene que saber usted es que la reacción química, para que sea dependiente de luz, depende de la energía luminosa, ¿ya? Por eso dice, la reacción química que depende de energía luminosa se llaman reacciones dependientes de luz. La misma palabra lo dice, porque depende de la energía luminosa para que ocurra una reacción, ¿ya? A medida que los pigmentos llegan a un nivel de energía más bajo, liberan energía utilizable en los cloroplastos. Ya, entonces, debajito de donde se escribió la que no depende de luz, vamos a colocar la pequeña definición. Sáltese una línea. Las reacciones químicas que dependen de la energía luminosa, las reacciones químicas que dependen de la energía luminosa se llaman reacciones dependientes de luz. Se llaman o se denominan reacciones dependientes de luz. Se llaman reacciones dependientes de luz. Las que ocurren en las granas de los cloroplastos. Las que ocurren en las granas de los cloroplastos. Eso quiere decir que esa reacción ocurre ahí. Las que ocurren en las granas de los cloroplastos. ¿Ya? Las que ocurren en las granas de los cloroplastos es lo último que dije. ¿Cómo va? ¿Cómo vamos acá? ¿Bien? ¿Florencia? ¿Sí? ¿Martina? ¿Bien? Ya. Entonces, resalta una línea y coloca las reacciones de oscuridad. Sí, Andrea, llegó Isidora Vidal. Sí. Sí, yo ya la anoté. Muchas gracias. Ya. Las reacciones de oscuridad. Este es el subtítulo, las reacciones de oscuridad. Y abajito anote las reacciones químicas. Las reacciones químicas
que no dependen directamente de la luz, las reacciones químicas que no dependen directamente de la luz, las reacciones químicas que no dependen directamente de la luz, se llaman reacciones de oscuridad. Eso no quiere decir que no esté presente la luz, solo que no está directamente, ¿ya? Porque recuerden que para que se produzca el proceso de la fotosíntesis, tiene que estar de día, tiene que haber luz. Pero aquí está diciendo, no depende directamente de la luz. Se llaman reacciones de oscuridad. Voy a repetir de nuevo lo que acabo de decir. Las reacciones químicas que no dependen directamente de la luz se llaman reacciones de oscuridad. Sí, Andrea, Reacciones de... ¿Ah? hay un proceso que nosotros vimos cuando teníamos el huerto Ujú. para realizar la germinación. ¿Ya? Hicimos también una cámara oscura, ya en donde no había luz, ¿no es cierto?, solar en todo el día, sino que lo que necesitábamos era temperatura para que estos pudieran germinar. Entonces es muy parecido a lo que está hablando. Y las hojitas salían de color verde normal, o a lo mejor un poquito más verde que la que estaba en el sol. Claro. Ujú. Y Pero a es un pesar de que efecto. no estaba ahí directamente el sol actuando ahí sobre Exacto. la semilla, la plantita. Lo que se necesitaba era temperatura, Claro. más que el uso de día o de noche. O sea, el tema era la temperatura que podía brindar el, el sol, ¿no es cierto?, para poder hacer el proceso. El proceso. Súper buena acotación, tío. ¿Ya? ¿Escribieron las reacciones de oscuridad? Ya. Coma. Estas encierran, coma, estas encierran, coma, estas encierran. Eso quiere decir las reacciones de oscuridad. Una serie de reacciones, estas encierran, una serie de reacciones estas encierran una serie de reacciones llamadas, estas encierran una serie de reacciones llamadas ciclo de Calvin, con V, ciclo de Calvin. Ahora nosotros en la guía vamos a trabajar relacionado con el aire, todos los procesos, que vamos a ocupar unos vasitos que los vamos a rotular. Supongo que ya habrán leído un poco la guía, ¿cierto? Que tenían que tener unos vasitos en la tarde, uno que diga oscuridad, otro luz. Vamos a ocupar semillas para ir viendo la reacción que tiene, según donde esté colocado, según si tiene mayor o menor cantidad de agua, mayor o menor cantidad de luz. Eso vamos a trabajar, tío. ¿Ya? ¿Dónde quedé ya? Ciclo de Calvin, guión Benson. Benson con B. O fase de fijación del CO2 de la fotosíntesis. O fase de fijación del CO2 de la fotosíntesis. O fase de fijación del CO2 de la fotosíntesis.
como acabamos de decir, dice, donde que decía, las reacciones químicas no dependen directamente de la luz, que no dependen directamente de la luz, se llaman reacciones de oscuridad. Y abajo dice, no significa que se lleven a cabo de noche, solo que no necesitan luz para que ocurran. Eso es lo que estaba diciendo recién el tío, lo que había sucedido con las semillitas que él había colocado y no estaban directamente en la luz. Igual germinaron, igual salió las hojitas verdes con la clorofila, ¿cierto? Dice también, en las reacciones de oscuridad que ocurren en las estromas de los cloroplastos, se usa dióxido de carbono y se forma glucosa. Puede ocurrir en presencia de luz, aunque esa no sea necesaria. En las reacciones de oscuridad, cada paso está bajo el control de una enzima. ¿Ya se fijan? No está directamente la luz, pero al igual, aunque no esté directamente, se produce el proceso de la fotosíntesis y germina las semillas y salen las hojitas verdes. Aquí está una imagen del ciclo de Calvin. Es un poco complicado, ¿sí? Porque es más como ya en la fase más científica. Todo el proceso que sucede. ¿Lo pueden observar bien? La imagen. Es solo observarlo, no hay que dibujarlo. Todo lo que sucede. Ya, punto aparte. Subtítulo, los factores que afectan la fotosíntesis. ¿Ya? Hay algunos factores que inciden en la fotosíntesis. Entonces, anoten el título, los factores que afectan la fotosíntesis. Dice después, la velocidad a la que ocurre la fotosíntesis no siempre es la misma, ¿ya? Puede ser más rápida o más lenta dependiendo de los factores. Debajito del título de los factores que afectan la fotosíntesis, anota lo siguiente. La velocidad de la fotosíntesis, la velocidad de la fotosíntesis aumenta a medida que aumenta la intensidad de la luz. La velocidad de la fotosíntesis aumenta a medida que aumenta la intensidad de la luz. Eso quiere decir que entre mayor sea la intensidad de la luz, más rápida es la fotosíntesis. ¿Ya? La velocidad de la fotosíntesis aumenta a medida que aumenta la intensidad de la luz. ¿Ya? La velocidad de la fotosíntesis aumenta a medida que aumenta la intensidad de la luz. Punto aparte, se salta una línea. La velocidad de la fotosíntesis cambia con el aumento de la temperatura. La velocidad de la fotosíntesis cambia con el aumento de la temperatura. Repito, la velocidad de la fotosíntesis cambia con el aumento de la temperatura.
En todo orden de cosas, siempre los factores externos afectan, ¿cierto? Ya sea a nosotros como personas, a las plantas, a los animales. Siempre hay factores externos que uno no, muchas veces no puede manejar y que nos afectan, que producen cambios, ¿ya? ¿Alcanzaron a escribir lo que sobre la temperatura? ¿Sí? Sí. Ah, ya. Entonces voy Bueno, a leer Andrea, con ganas. Ah, en este ¿tío? último paso, en este último punto, tiene mucha relación con lo que es el ser humano también. O sea, a mayor temperatura, ¿no es cierto?, disminuyen nuestras fuerzas. Claro. No tenemos la misma capacidad de reacción, ¿no es cierto?, a altas temperaturas, a lo mismo que las plantas. Por eso cuando nosotros bebemos agua más o menos heladita, ¿no es cierto?, cuando estamos muy cansados o hace mucho calor, como que nos da otro empujoncito de fuerza, ¿no es cierto?, para poder seguir. Claro, Lo como mismo que que en las plantas. se renueva la energía. Sí, lo mismo que en las plantas, cuando ya llegamos menos la hora en donde empieza a bajar un poco la temperatura y nosotros las podemos regar, que en verano es cerca de las 7 de la tarde, como que las plantas toman otro colorcito después de haberle echado un poco de agua, porque donde baja un poco la temperatura, pero se mantiene el calor en la tierra y eso hace que también le entregue mucho más nutrientes. Sí, tío, excelente. A ver, dice, la velocidad de la fotosíntesis aumenta a medida que aumenta la intensidad de la luz. La velocidad de la fotosíntesis aumenta hasta el punto cuando las reacciones que están bajo el control de las enzimas ocurren ya a su máxima velocidad. La velocidad de la fotosíntesis cambia con el aumento de la temperatura, como decía aquí. En este caso, la velocidad aumenta hasta cierto punto y luego disminuye. ¿Ya? Llega Llega hasta como su a límite, un punto máximo y después, llega hasta el umbral, ¿no es cierto? Y después baja. sí, después va. Nosotros hacía el análisis como cuando nosotros tenemos que correr, pues. Claro. Cuando vamos, ¿no es Ah, cierto?, sí. algunas veces en educación física, ¿no es cierto?, llegamos hasta el umbral, hasta lo que más nosotros podemos, ¿no es cierto?, y después ya vamos disminuyendo en la carrera, ¿no es cierto?, bajando la velocidad porque ya las fuerzas no nos están dando, porque nuestro cuerpo adquiere mucha temperatura, ¿no es cierto?, y empieza a bajar nuestra capacidad de poder recorrer en menos tiempo la misma distancia. Eso mismo sucede con las plantitas. Llega la velocidad de la fotosíntesis, llega a un pic y después ya empieza a disminuir. Por eso siempre los factores externos, como decíamos con el tío, afectan a la velocidad de las plantas, afecta al ser humano, afecta a todo en general, lo externo. Siempre va a afectar lo que el desarrollo, ya sea, por ejemplo, la respiración, toda la energía, y en este caso, la producción de la fotosíntesis, debido a la temperatura, también afecta su velocidad. Ya. Después dice, punto aparte. Esos son como lo más que afecta la temperatura, ¿ya? Y la luz del sol. Afecta Sí. la producción de la fotosíntesis. Después, punto aparte, dice, se salta una línea, subtítulo, la respiración y la fotosíntesis. Ya, es como la última parte, la respiración y la fotosíntesis. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo la diferencia entre la respiración de la planta y la fotosíntesis? Porque dijimos que la fotosíntesis se producía durante el día y la respiración de la planta sucedía durante la noche. Y que era el proceso contrario, porque la fotosíntesis absorbía dióxido de carbono y entregaba al aire, nos entregaba el oxígeno, ¿cierto? Y al revés, la respiración, al igual que el ser humano, tomaba oxígeno y expelía al aire dióxido de carbono. ¿Cierto? ¿Sí? ¿No? Estamos muy concentrados, parece, porque ninguno opina nada. Ya, dice, durante la respiración se toma oxígeno del aire.
¿cierto? Estamos hablando en este caso de las plantitas. La célula usa oxígeno y forma dióxido de carbono. La respiración libera energía de los alimentos para llevar a cabo las actividades vitales. Por medio del proceso de la fotosíntesis, las plantas verdes toman el dióxido de carbono de la atmósfera y producen oxígeno. La fotosíntesis provee energía a los seres vivientes al cambiar energía de luz en energía química. La respiración provee un medio de obtener de la glucosa la energía que necesita el organismo. Y entonces, abajito de eso que escribió la respiración y la fotosíntesis, coloca la respiración, abajito del título de respiración y la fotosíntesis, coloca la respiración libera energía de los alimentos. La respiración libera energía de los alimentos para llevar a cabo las actividades vitales. ¿Cuáles serían las actividades vitales? ¿Quién sabe cuáles son las actividades vitales? ¿Quién me puede decir? A cabo y qué más. Las actividades vitales. ¿Cuáles serían? Están todos concentrados escribiendo. Coma. La respiración provee un medio. La respiración provee un medio. La respiración provee un medio de obtener de la glucosa, la energía que necesita el organismo. La energía que necesita el organismo. La energía que necesita el organismo. Punto aparte, sáquese una línea. La fotosíntesis, ya hablé sobre la respiración, ahora voy a hablar sobre la fotosíntesis. La fotosíntesis entrega energía a los demás seres vivos la fotosíntesis entrega energía a los demás seres vivos al cambiar
al cambiar la energía de luz en energía química? ¿Energía y qué más? Energía de luz en energía química. Coma. Además, a través del proceso de la fotosíntesis, las plantas, a través del proceso de la fotosíntesis, las plantas absorben el dióxido de carbono de la atmósfera, y producen oxígeno. Retrocedía a la primera por si alguno quedó sin escribir el objetivo y el título. Que imagino que debe haber sido los que pudieron ingresar un poquito después. ¿Ya? ¿Hay alguno que no haya podido escribir el objetivo y el título? ¿Para que lo pueda escribir ahora? Yo, tía. Sí, ya. Ahí se lo dejo un poquito para que lo escriba, para que no se quede Ya. atrasado. ¿Ya? Ya. Entonces, como estuvimos diciendo en la clase anterior también, el proceso de la fotosíntesis es súper importante, porque si no existieran las plantas y no se produjera el proceso de la fotosíntesis, no tendríamos oxígeno, ¿cierto? Que es de vital importancia para los demás seres vivos que somos heterótrofos, que dependemos de, no así las plantas que son autótrofos, que son capaces de fabricar su propio alimento. Igual tienen dependencia externa, por ejemplo, si no existiera el agua, si no tuvieran minerales y si no existiera tampoco el sol, tampoco se produciría la fotosíntesis. La única diferencia es que ellos al absorber todo lo del exterior, es decir, el agua, los minerales y la luz, son capaces ellos de fabricar su propio alimento. Esa es la diferencia. Pero igual dependen de cosas externas. ¿Ya? No así nosotros que tenemos que tener cosas fabricadas, necesitamos que otros fabriquen para nosotros poder subsistir. En este caso sería el oxígeno, que es lo que nos entrega la planta. Recuerden que también hay plantas que uno, cuando por ejemplo está enfermo del estómago, utiliza alguna plantita para tomarse alguna agüita, y nosotros dependemos no solamente del oxígeno de las plantas, también nosotros consumimos plantas, ¿cierto? Sí, tía. Sí, ya, muchas gracias. ¿Tienen alguna duda sobre el proceso de la fotosíntesis? Yo no, tía. No, yo creo que No, tía. está, No. ¿no? Tía. Ya. No. Ya. Mientras termina de escribir los que faltaron escribir la primera parte,
Recuerden que en la tarde vamos a trabajar en la guía. Ustedes han observado la guía, la estuvieron mirando porque había una parte que yo solicitaba algunos implementos, que eran unos vasitos, entonces, para que los tengan a mano. Porque ahí vamos Ya, a tía. partir de eso, nos va a servir para analizar el proceso de la fotosíntesis. Es como el primer paso que vamos a hacer hoy día, y después ustedes van a continuarlo obviamente en su hogar, y después vamos a ir viendo los resultados, lo que sucede, van a ir diciendo qué les sucedió. Obviamente, algunas fotitos les saquen para que vaya viendo la diferencia de cuando empezó, y después a medida que vaya avanzando y cuando termina. ¿Ya? Y después vamos a analizar qué es lo que sucedió ahí, qué factor influyó, cuáles fueron los cambios. Ahí está en parte visual, es más fácil verlo a través de un experimento, ¿cierto? Que también, obviamente, cuando lo vimos en video, todo lo que sucedía, pero lo más importante también es hacer experimentos para poder ver en forma práctica lo que estamos analizando en forma teórica, ¿ya? Ya, tía. Los voy a esperar en la tarde para que desarrollemos la guía. ¿Tío, tiene algo más que decir usted? No, tía, más que lo que usted ya explicó con el Power, ¿no es cierto? Quedó mucho más claro y es mucho más entendible que estarlo leyendo, si ustedes ya lo puedan ir escribiendo, porque pueden reforzarlo con la lectura también. Entonces, felicitarla en esa iniciativa que realizó con el Power para el día de hoy. Ya, gracias, tío. Entonces, a ver, vamos a dejar de compartir. ¿Ya terminaron de escribir el objetivo y el título, lo que no lo habían escrito? Sí, terminé, tía. Sí. Ya, muchas gracias. Vamos a dejar de compartir ahí. Ya. Todo lo tiene escrito, ¿cierto? Estamos bien entonces. Ya, yo por mi parte no tengo más que decir porque ya está todo dicho. Sería como ahondar en lo mismo. Y sería solamente esperarlo en la tarde con su guía y sus materiales, para que estemos atentos. Recuerden que en la tarde es un poquito más corto el tiempo, no nos podemos pasar mucho, ¿cierto? Y le doy las gracias por estar presente, por escuchar. Me gustaría un poquito más que sí, cuando yo hago alguna consulta, que respondan, ¿ya? Recuerden que yo dije que no importa que uno se equivoque, no importa, porque de la equivocación uno saca siempre cosas positivas, ¿ya? Porque si no, muchas veces me siento así como que estoy hablando sola. Ya, Ya, tía. entonces lo dejamos hasta aquí, tío. Sí, y en la tarde si hay que, vamos a hacer algunas preguntas, las vamos a hacer focalizadas, entonces los vamos a nombrar a cada uno para que puedan ir respondiendo. Ya, tío. ¿Ya? Que Muy tengan bien. buen día, ¿no es cierto? Que las clases que estén muy vienen bien. sean provechosas. Ya, que estén muy bien. Besitos a todos, cuídense. Nos vemos. Chao, chao.